Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas en la agenda de noticias que son parte precisamente de la agenda que está permanentemente en los medios de comunicación. Y para esta semana en la agenda hemos visto por conveniente incorporar algunos puntos. El primero tiene que ver con este tema de la explotación del litio. Se ha manifestado desde hace bastante tiempo que el litio es un recurso natural importante que está en creciente demanda a nivel internacional. Por ello, con Bolivia, como tiene importantes reservas de litio, obviamente está en la expectativa este tema de la explotación y sobre todo en los últimos años se habló insistentemente del proceso de la industrialización. ¿En qué ha quedado estos intentos de industrialización? Además, en ese contexto se han producido una serie de hechos. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con una denuncia acerca de presuntos hechos de corrupción que involucran a autoridades pasadas, exautoridades en YLB y que de alguna forma marcan cierto retraso en el tema de la explotación del litio, como así se lo desearía. Además, otro elemento que ha venido a generar también una suerte de intercambio de criterios ha sido el lamentable deceso de Juan Carlos Montenegro, ex gerente precisamente de YLB, y esto ha generado una serie de criterios encontrados a propósito de esta temática integral. Este es el primer punto de diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con el sistema de jubilación en el país. Existen, como es de conocimiento público, muchas observaciones, sobre todo ese acápite del proyecto de ley 035 de modificación a la ley de pensiones, sobre esa suerte de jubilación obligatoria que se estaría planteando a los 65 años de edad del trabajador. Es algo que ha sido observado por distintos sectores que están en apronte, aunque están todavía en funcionamiento algunas mesas técnicas, se han suspendido medidas de presión, pero ello no quiere decir que el conflicto se haya superado. Este es el segundo punto. Y finalmente, ¿cuáles son los efectos del incremento salarial que se ha acordado entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana? Algo que debe ponerse en aplicación, entendemos, desde el 1 de mayo, precisamente en el marco de la emisión de un decreto supremo que va a llegar, entendemos, a propósito del Día Internacional del Trabajo. Estos tres puntos están en la agenda de diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado previamente de un sorteo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida a la señora Rocío Molina como analista. También está junto a nosotros el investigador analista también, don Joshua Bellot, y finalmente don Julio Alvarado, que tiene también esa condición analista. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a la señora Rocío Molina para dar cuenta de este primer punto del programa, el tema del litio. Adelante, bienvenida.
Muchas gracias, José Luis. Buenas tardes. También saludar a quienes comparten hoy conmigo el panel, a Julio Alvarado y Joshua Bellot. Es un gusto compartir con ustedes este espacio de diálogo, de debate. Y sí, definitivamente creo que es un tema que ha marcado la semana, José Luis, y también ha generado una serie de especulaciones, posiciones políticas, polarizaciones que definitivamente han confundido el tema del desarrollo de la industrialización de litio frente a la presentación de una denuncia. Por ello, quiero hacer esta primera presentación, hacer dos acápites. En el primero, hablar un poco de la denuncia que ha realizado la industria YLB, ¿no? YLB ha realizado una denuncia relacionada a que se habría identificado, fruto de un informe de auditoría que ha llevado una investigación de 2 años, más de 4.000 hojas y 9 carpetas, acerca de la identificación de contratos irregulares, que en este caso son delitos en la administración pública, y de acuerdo a la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en cumplimiento a lo establecido por la ley, como funcionarios públicos deben presentar esta denuncia. Esta denuncia reclama un daño económico de más de 425 millones de bolivianos que habrían sido causados justamente por estos contratos irregulares y 3 temas importantes: en la construcción, impermeabilización, puesta en marcha y mantenimiento de las famosas piscinas que producen la materia prima para la elaboración del carbonato de litio y del cloruro de potasio en todo este parque industrial. Estas piscinas de evaporación, se habría identificado que hasta el 2018 se habrían informes de auditoría también dirigidas en ese momento al presidente del ILB, que habrían identificado estas irregularidades, cosa que obviamente ha tenido un efecto multiplicador en la producción más adelante. El 2020 se encontró la planta obviamente en cimientos, sin funcionamiento, y el trabajo del gobierno nacional ha sido el ponerlos en marcha. Pero lo importante es decir que esta denuncia se ha identificado estas irregularidades entre el 2013 y el 2017. El 2018 se identifican que las piscinas no están en funcionamiento por estos 3 elementos. ¿Por qué? Han estado mal impermeabilizadas por los contratos que no cumplían con la norma, porque se han hecho daños en las piscinas, ya que la instalación del sistema hídrico se ha hecho en algunos casos 2 años y medio después, en algunos 4 años y en otros 5 años después. Es como que tengamos una piscina nosotros y no le pongamos nunca agua. Obviamente el sol las va a destrozar. Esa es de manera doméstica la forma en la que podemos identificar este caso, donde están involucrados 10 exfuncionarios y una empresa que se habría beneficiado de 8 contratos de manera sistemática, y estos contratos por invitación directa, es decir, nunca se licitó este proyecto. Esa es la primera parte en la que me parece importante aclarar la denuncia, las características de la misma, ¿no? Y el hecho en sí que ha sido denunciado por yacimientos de litio boliviano. Pero lo que a mí me gustaría aclarar en este panel, sobre todo, es la especulación que surge y la reacción que surge, una reacción absolutamente política, porque esta denuncia es técnica. Informe de auditoría, igual denuncia, el Ministerio Público investigará y determinará quiénes obviamente hay en una denuncia, siempre hay acusados, ¿no es cierto?, a quienes se les investigará, y eso ya está en manos del Ministerio Público y además junto al procurador. Pero en el segundo caso, lo que definitivamente ha marcado esta semana es la salida de voceros políticos diciendo como voces agoreras: ha fracasado el proyecto de litio, atención, atención. Y eso es absolutamente falso. El proyecto de litio, el proyecto de industrialización de litio, no ha fracasado en Bolivia. Tiene un proceso complicado después de más de 12 años a consecuencia de esta denuncia y de otras irregularidades que seguramente en la administración de Evo Morales deberán explicarlas, cómo en 12 años no se ha logrado llevar adelante e industrializar el proyecto. En estos 3 años del gobierno nacional a la cabeza de YLB, sí se ha trabajado en lo que se refiere a la incorporación de 2 tecnologías. Y ahí es donde hay la confusión. La tecnología de evaporización,
a través de las piscinas, con el complejo industrial, uno de cloruro de potasio y el otro de carbonato de litio, está en marcha. Se lo ha inaugurado el año pasado, luego de subsanar una serie de irregularidades encontradas en la ingeniería. Es importante decir que cuando llegó la nueva administración de ILB, se encontró a las piscinas, en primer lugar, este grupo de piscinas deterioradas ya desde el 2018, pero además se encontró en cimientos todo lo que es la planta industrial. Las piscinas no funcionaban, no había diseño estructural, y la planta de agua y por supuesto la energía no había ni siquiera en proyecto. Entonces se ha trabajado en estos 2 años para poner en funcionamiento la planta de carbonato de litio. Está produciendo lo que mencionan algunos voceros de Evo Morales y dicen, no, la dejó funcionando, fue una planta piloto. La planta industrial recién comienza a funcionar en diciembre del año pasado, diciembre de 2023. La producción que se ha realizado en los últimos años, en los últimos 7 años de los que hablan, apenas de 98 millones de toneladas. Y cuando en esta gestión, en los últimos 3 años, 7 años 90 millones, en los últimos 3 años 556 millones de toneladas. Entonces, sí está funcionando, se está haciendo funcionar esa planta, que ha sido un problema ponerla a andar. Obviamente ha sido heredada de la anterior gestión y viene a consecuencia obviamente de problemas estructurales y de diseño de ingeniería muy complicados, y eso ha ocasionado obviamente que en los últimos 2 años se esté trabajando. La planta piloto a la que se refieren los voceros ha estado funcionando, ha estado produciendo. Uno de los elementos es la tecnología evaporítica y el otro de los elementos es la tecnología de EDL, que dicen, no, ha fracasado. Es como decir, vamos a hacer una torta, tenemos aquí en la mesa la harina, la mantequilla, la leche, y dicen, no, ha fracasado, no, fea la torta. No, se está en un proceso de EDL, que es una tecnología nueva en el mundo, que se está incorporando en los países productores, como Chile, que ya está comenzando a dar importantes resultados. Y es ahí donde se hace una convocatoria internacional para la inversión. Esta vez no se pide 1.000 millones al Banco Central, como lo hizo la gestión de Evo Morales, para apenas tener 98.000 toneladas de resultado, sino que se buscan las inversiones a través del modelo soberano. Es decir, estas empresas interesadas firman un convenio, ya han empezado a invertir estas empresas, ¿en qué? En lo que no se hizo en los 12 años de Evo Morales, en estudios geológicos, en estudios hídricos, lo que reclama tanto Potosí. Potosí está muy preocupado y dice, nos vamos a quedar sin agua por la industrialización del... No, señor, porque se está haciendo de manera responsable y se está trabajando en estudios hídricos que garanticen que las cuencas en ningún momento vayan a perjudicar a la actividad ganadera, a la pecuaria, etcétera, etcétera. Para ello, se ha pedido que se implementen estas plantas piloto y obviamente se experimente en los salares para ver si es que su tecnología va a funcionar con relación a este método que es nuevo en el mundo. Se está produciendo en este momento. Tenemos un grupo de bolivianos que se encuentra en China conociendo las características de este método y que va a ser incorporado, y obviamente va a consumir menos agua. Lo que se produce en las piscinas evaporíticas en 2 años se lo va a hacer en dos horas, etcétera, etcétera. Pero lo importante es decir, el proyecto de industrialización del litio no es un fracaso. Está en marcha, está produciendo, genera recursos e impuestos, e incluso hasta paga Juancito Pinto con el resultado de los recursos que se están generando a través de la venta de carbonato de litio y a través de cloruro de potasio. Creo que esos 2 temas me parecen fundamentales para el inicio de la conversación. Primero, un lado es la denuncia, que es el cumplimiento como funcionarios públicos. Otro, cuál es el resultado en este momento y el esfuerzo que ha realizado el gobierno nacional en los últimos años para poner en marcha esa planta que tenía serias deficiencias y que obviamente se han ido subsanando a lo largo del tiempo, y la incorporación del EDL, que es algo novedoso en el mundo, a través del modelo soberano. Y para terminar, que me parece muy importante, ¿por qué Bolivia está tardando tanto? Me dirán. Bueno, Bolivia tiene una ley, es la 928. La ley 928 de litio determina que toda la cadena
de producción de litio debe estar en manos bolivianas. A eso le llamamos el modelo soberano. Y eso es una ventaja, pero también es un grillete para avanzar en la atracción de inversiones. Eso en Chile, por supuesto, no existe, menos en la Argentina. En Chile se otorgan concesiones, como concesiones mineras, a empresas privadas para que puedan explotar. Y en Argentina lo hicieron peor porque definitivamente vendieron a perpetuidad estos espacios de explotación de litio. Entonces, son modelos muy diferentes y a veces cuando nos comparamos con Chile y decimos, pero Chile está avanzado. Claro, Chile hace 30 años que está desarrollando y Bolivia lamentablemente ha tenido 12 años de pérdida de tiempo en lo que se refiere a una inversión de 1.000 millones que no ha dado los resultados que se esperaban. Muy bien, muchas gracias. Le damos a la señora Rocío Molina. Le damos la palabra ahora a don Joshua Bellot para hacer referencia a este primer punto del programa con este criterio adicional cuando se habla, y muchos sectores lo han manifestado, de que hubo un fracaso en la política de industrialización del litio. ¿Sobre qué base se lo plantea? Si esto es cierto, ¿qué variables se deben considerar? El tiempo, el nivel de inversión, también la forma en cómo se ha trabajado, estos recursos legales a los que hace referencia la señora Rocío Molina, y también esas comparaciones que existen con otras naciones. O sea, ¿cuáles son las variables para llegar a conclusiones en este tema? Don Joshua Bellot. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes. Permítame saludar primero las personas que nos acompañan en el programa, Rocío Molina, Julio Alvarado, y por supuesto un saludo muy afectuoso a toda la ciudadanía boliviana que sigue pues todos los sábados Diálogo en Panamericana, por ser uno de los programas más escuchados de Bolivia, ¿no? Bueno, a ver, para responderte de manera muy directa, José Luis, a la pregunta que acabas de hacer, no creo que solo haya sido un fracaso la política de litio y todo lo que se ha hecho durante todos estos años. Voy a ponerle un adjetivo más: ha sido un rotundo fracaso, ha sido una vergüenza para los bolivianos. Se han derrochado por lo menos 1.300 millones de dólares. Es realmente una de las más grandes aberraciones históricas que ha ocurrido en Bolivia desde la creación de la República. Y por supuesto hay datos que comprueban esto, no me estoy inventando, ¿verdad? Pero lo lamentable, digamos, de los últimos días ha sido la muerte precisamente del exgerente Juan Carlos Montenegro, que devela pues todo lo oscuro, lo corrupto de este negocio del litio, que ha sido planteado, que ha tenido inversiones ya desde hace muchos años y que lamentablemente no ha tenido ningún resultado. Y encima nos han vendido como la última esperanza, ¿no? Han derrochado el gas. No ha habido realmente inversión para que tengamos gas todos los bolivianos. Sabemos que probablemente se nos acabe el 2029 el gas. Y nos dijeron, bueno, ahora que hemos depredado el gas, nos toca depredar el litio, pues, ¿no? Entonces, si bien está mal, por supuesto tiene serias consecuencias incluso medioambientales, pues ahora querían ir por el litio. Pero esto demuestra el fracaso de este modelo económico y político instaurado desde el 2006, porque no nos olvidemos, estamos hablando de un gobierno, el +1 y ahora el +2, son exactamente lo mismo. Tienen distintos actores, distinto presidente, pero estamos hablando exactamente del mismo modelo político-económico y por supuesto también de las personas, porque el presidente Arce era ministro de Economía. Y claro, todo este proceso fracasado, pues, tiene que ser investigado. Yo no creo que lleguemos a nada en este gobierno, por supuesto, si bien se han animado a denunciar y a meter gente en la cárcel, es porque ya es pues el colmo de los colmos, ya no se puede tapar semejante fracaso. Y bueno, tienen que hacer algo para disimular, pero yo creo que el daño económico al Estado y la responsabilidad es muchísima mayor, ¿no? Entonces, lamentablemente, ahora están persiguiendo a algunos actores que son pocos, pero las cosas se siguen haciendo mal. Se hacía mención
de que ahora pues quieren invertir. Y claro, hacen unos convenios oscuros que nadie tiene idea de lo que han firmado con los rusos y los chinos. Y el gobierno no quiere mostrar los convenios, y todo lo que se hace de ocultas pues está mal, ¿no? Sabemos, todos los que tenemos hijos sabemos que cuando los hijos están calladitos en su cuarto, están haciendo algo y no nos quieren mostrar. Y después tenemos que reñirles y darles un chicotazo para que digan la verdad. ¿Será que podemos chicotear a los del gobierno? No sé, ¿no? Ellos tienen hasta la policía y el ejército para que... bueno, estoy bromeando solamente, pero realmente es inadmisible todo lo que ha ocurrido. Y repito, nos dicen acá que claro, la ley del litio que hace que el gobierno, el Estado se haga cargo de la cadena de producción, es pues como algo que limita la producción. Se han dado cuenta recién, ¿no? ¿Y por qué será que no cambian la ley? Habrá formas, pues, de que podamos admitir inversión extranjera, pero con las reglas claras, con los impuestos, las regalías claras, pero el gobierno tampoco lo quiere hacer. Potosí y Oruro han estado exigiendo, tienen proyectos de ley, pero al gobierno no le da la gana de tratar, ni siquiera de mirar eso, porque sus convenios son oscuros. Y lamentablemente todo este proceso, repito, ha terminado pues incluso en la muerte de este señor. Dicen que puede ser suicidio, no creo que nadie se suicide solo por problemas técnicos, pero bueno, ¿qué cosas habrá por detrás? El hecho es que no sé si un amigo me decía, quizás es bueno que está ocurriendo todo esto y de una vez que fracase la política de litio, porque no es posible que sigamos viviendo del extractivismo, dependiendo de una sola cosa o dos para generar algo de riqueza, que el gobierno se la robe, que el gobierno haga mal las cosas, que la mal invierta y encima luego nos reparta migajas y nos diga encima que estamos industrializando el país. Es pues realmente una desfachatez lo que ha ocurrido. Miren, más o menos desde el 2012 el gobierno ha debido invertir unos 1.300 millones de dólares, porque recordemos que una fue para la explotación de litio, prácticamente carbonato de litio, y una planta de cloruro de potasio, ¿no? La inversión de esta última debe ser unos 180 millones de dólares, pero también toma parte de la inversión de precisamente estas lagunas de evaporación, que podría llegar a unos 300. Entonces, con esto más, podría llegar a unos 300 millones de dólares esta planta de cloruro de potasio. Fue inaugurada recién en el 2018, tiene unos 210 empleados, digamos. Y miren, tenía una producción programada de 350,000 toneladas al año. Pero el 2018 exportó 3,000 toneladas. Digamos, menos del 1%. El monto, $1 millón de exportación. El 2019, entre comillas, le fue muy bien, 28,000 toneladas, 6,4 millones de dólares. El 2020, 9,000 toneladas. Miren esta variación, ¿no? De 28,000 toneladas a 9,000 toneladas. Ya esto implica una ineficiencia mortal, ¿verdad? No puede una empresa pues cambiar a menos de la mitad de la producción en un solo año. El monto exportado, 1,7 millones de dólares. El 2021 aumentó un poquito más, el 2022 también, y el 2023 fue un año interesante, digamos, 75,000 toneladas, 18 millones de dólares, pero miren, la producción programada respecto a la producción efectiva no alcanza ni al 10%. Entonces, ya esto es realmente un fracaso. Solamente hablar de la producción de cloruro de potasio, que entre comillas es mucho más fácil, digamos, que la producción del carbonato de litio. Pero, bueno, de todas maneras, cuando hablamos de la explotación de litio, inicialmente se programaron 4 plantas de litio, ¿no? Estamos hablando exactamente de 1.328 millones de dólares, y la idea era que para el 2014... hace 10 años atrás, debíamos estar produciendo 30,000 toneladas de litio, de carbonato de litio, 30,000 toneladas. Estoy repitiendo la cifra porque sé que a veces la gente se marea un poco con las cifras, ¿no? Pero bueno, recuerden que el discurso gubernamental era que ya teníamos que estar produciendo baterías de litio hace tiempo, hace muchos años. Y se instaló una planta
piloto de iones de litio, propiamente son acumuladores eléctricos de iones de litio, ese es el nombre técnico completo. Y el 2017 Bolivia exportó iones de litio, 9 kilos de iones de litio, y por un valor de $358. Un puesto de pastillas en el mercado con seguridad vende más al año que Bolivia en iones de litio. Y no es broma. Están los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Entonces, miren, recuerdo que el 2014, debíamos haber estado exportando 30,000 toneladas de carbonato de litio. Y hasta el 2024 se supone que debíamos estar exportando 40,000 toneladas. Veamos las cifras. El 2016, primer año de registro de exportaciones, hemos exportado $162,000, 19 toneladas de litio, en el 0,001%. 2017, $492,000, 45 toneladas. 2018, menos de 1 millón $561,000, 30 toneladas. 2019 y 20 dejamos de producir. No se exportó nada el 2019. Y el 2020, cuidado que digan que ha sido por culpa de Yanine, no, es desde el 2019. Dicha producción se retomó el 2021, un salto interesante, ya $10 millones, hemos sobrepasado el $1 millón, muy interesante, un poquito más de 1,000 toneladas. El 2022 se cayó a 635 toneladas, el 2023 a 324 toneladas, miren estos cambios, y estamos hablando de $14 millones. ¿Y cuánto debíamos producir otra vez? 40,000 toneladas de carbonato de litio, ni el 1%. Si alguien me dice en este momento que esto es interesante, que están haciendo bien las cosas, yo no sé en qué mundo vivimos. Realmente, repito, esto es hasta un insulto para los bolivianos. Y bueno, sabemos que últimamente se inauguró la planta de carbonato de litio, la planta industrial, con una inversión de $115 millones. Se tardaron 15 años, por si acaso, en inaugurar esta planta. La capacidad estimada de 15,000 toneladas, mucho menos de lo que debíamos estar produciendo, pero bueno, ya sabemos pues que no tiene insumos, las lagunas de evaporación no funcionan. Y claro, el gran problema, y muchos ya sabían esto, es que se han equivocado de tecnología, ¿verdad? Hicieron mal el proyecto. En el Salar de Uyuni llueve muchas veces, todo el proceso que se tiene con las lagunas de evaporación pues se arruina, no sirve, por eso no hay insumo para poder obtener el carbonato de litio. Y claro, cuando uno hace hasta un tinglado, ¿verdad?, de proyecto, debería calcular cuánto va a soportar el techo, si es una zona en la que puede nevar, el peso que debe soportar. Claro, pero con $1,300 millones se han olvidado que la lluvia podía arruinar todo el proceso. Y encima, por supuesto, hay otros detalles más que son importantes. Y ahora nos dicen, como hemos fracasado, ¿a quién le importa? Pues $1,000 millones. Vamos a invertir ahora en extracción directa de litio. Claro, pero hay que hacerlo oscuramente, con los rusos, con los chinos, nadie sabe cuánto se va a pagar, nadie sabe nada en absoluto, y entonces ahora nos quieren meter el dedo a la boca con otro nuevo proyecto sin tener claridad. No hay agua en esos lugares, son lugares desérticos. Los comunarios el otro día estaban haciendo todo un rollo ahí, marchas, protestas y demás, porque ya están empezando con pozos para sacar el agua para la extracción de litio directo, que por supuesto es nefasta para el medio ambiente. Y bueno, pues nos van a meter en otra aventura. No sé si habrán hecho bien su proyecto esta vez, lo dudo mucho, porque al gobierno, lamentablemente, al más uno o al más dos les gusta exactamente lo mismo, despilfarrar la plata, porque no es pues su plata. El gobierno gasta nomás lo que no es suyo, gasta como le da la gana, encima se roban la plata, hay actos de corrupción, y encima creen que los bolivianos debemos seguir admitiendo todo este negociado, esta incertidumbre y por supuesto esta ineptitud con la que han obrado durante tantos años. Le agradecemos a don Joshua Belot. ¿Qué dice don Julio Alvarado en este primer punto del programa? Adelante, bienvenido. Muchas gracias, José Luis. Un saludo a doña Rocío Molina y a Joshua Belot. En primer lugar, yo quiero empezar mandando mis condolencias
a la familia del ingeniero Juan Carlos Montenegro, porque podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias en diferentes áreas y temas, pero esto no debería ser causa para que un boliviano, un ser humano, fallezca. Y lamentablemente yo soy contrario a ese canibalismo político que se ha instalado en Bolivia, ¿no? Aquí todos hablan de guerra civil. Ahí, mi estimado Joshua, yo no soy partidario de los chicotazos, a nadie. Y no digo ni a mi peor enemigo, porque yo no tengo enemigos, yo tengo contrarios. Yo no estoy por los chicotazos, ni del señor Huarachi de la COP, ni de nadie. Nadie. Tendríamos que tener una convivencia pacífica y lamentablemente no la tenemos. Pues bien, estimados compatriotas, yo quisiera que veamos este tema en su verdadera dimensión y me voy a centrar en algunos datos que son importantes para comprender este fenómeno, y ahí puedo coincidir y coincido con lo que decía Joshua de que es un rotundo fracaso. Miren, estimados compatriotas, toda esta información, por si acaso ustedes ya me conocen, yo saco de documentos oficiales del gobierno. Yo no creo datos, sino todo lo que yo digo está respaldado por publicaciones oficiales. Esta famosa industrialización, proyecto de industrialización del litio, se va a iniciar en abril del año 2008, cuando se aprueba el decreto supremo 29496, con 3 puntos muy importantes. El primero, se declara de prioridad nacional la industrialización del Salar de Uyuni. Segundo, se instruye a Comibol crear una instancia para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. Y tercero, se da un presupuesto de $5.700.000 para ese cometido. O sea, estamos hablando 2008, estamos en el año 2023. Es decir, esta historia ya tiene, o 2024 estamos, perdón, yo sigo, ¿no? Unos 16 años. Pues bien, el otro hito que es el 10 de mayo del 2008, cuando 2008, sí, cuando se inicia los trabajos en Yipiloma, en el cantón Río Grande de Potosí. Y en octubre del 2010 se va a presentar la Estrategia Nacional de Industrialización de Recursos Evaporíticos de Bolivia, hace 14 años. Y se ejecuta un presupuesto de $7 millones. Y en ese acto, como en los actos del movimiento al socialismo, con show, con chayas, con mieluchadas, con música, etcétera, etcétera, se anuncia que ya a partir del segundo semestre del 2011 se deberían producir 40 toneladas de carbonato de litio al mes. Eso quiere decir que el 2011 ya deberíamos haber producido, ¿no? 6 por 40, me considero bueno en matemáticas, no como algún vicepresidente que no sabía multiplicar 3 por 90, ¿no? Son 240 toneladas que deberíamos haber producido el 2011, compatriotas, el 2011, estamos 2024. Pues bien, continuemos con esto. Lo que va a suceder es que se proyecta, y ahí parece que tenemos los mismos datos con Joshua Peyot, que desde el 2014 ya deberíamos producir 2.500 toneladas. Solo me voy a referir al litio para no confundir, porque aquí hay una confusión de 200.000, 500.000 toneladas y se piensa que es de litio. No, es cloruro de sodio, que no tiene nada que ver con el litio, o potasio, perdón. Solamente yo me voy a referir al litio.
Entonces, deberíamos haber estado produciendo el 2015 10,000 toneladas, el 2016 20,000 toneladas y desde el 2017 30,000 toneladas. Eso es la publicación oficial que sacó el gobierno de entonces, y desde el año 2017 deberíamos tener ingresos de 180 millones de dólares. Pues bien, soñar no cuesta nada, pero ¿qué es lo que sucedió? Para no... Ya han dado algunas cifras, ¿no? Que el año 2023 estamos muy, muy lejos de esas miles de toneladas. No hemos llegado a las 1,000 toneladas de litio. Estamos alrededor de las 900. Entonces, compatriotas, nos han visto con la cara de tontos. Te cuentan historias, te hacen show a través de los medios de comunicación y te dicen que la economía marcha y que tenemos futuro y que el litio es el futuro. Después del gas viene el litio. Pues bien, estos datos nos demuestran que no hubo tal cosa. ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos fallado? Hemos fallado porque nuevamente creemos que, como nos contamos historias y nos mentimos y nos mienten constantemente, que desarrollar una industrialización del litio es como hacer más raquetas. Y mil disculpas a los compatriotas panaderos. Sé que es un gran esfuerzo aquí en La Paz y que no lo han podido repetir en otros departamentos, hacer buenas más raquetas como en La Paz. Pero se necesita mucha experiencia y capacitación. Miren ustedes el dato del personal que trabajaba el año 2019, que es el último dato. Ahí, lamentablemente, tengo que coincidir otra vez con Joshua, no hay transparencia. No hay transparencia en el sentido de saber cuántos trabajadores están en este momento en el yacimiento de litio. Según esta publicación, que está en la memoria de esta institución encargada de la industrialización del litio del año 2019, nos señala que estaban trabajando 662 personas. 662 personas. Pero lo más interesante, industrialización del litio se requiere, pues, de personal altamente calificado. Altamente calificado. Miren ustedes, en la empresa del litio hay 57, en esa época, el 2019, 57 personas que tenían una formación básica, 185 que eran bachilleres, 94 nivel técnico, 105 egresados, 208 licenciados y solamente 13 tenían especialización, un magíster o un doctorado. Pero yo quisiera saber de esos 13, ¿cuántos tenían una especialización, magíster o doctorado en litio? Porque, estimado compatriota, si a ti te duele la muela, no vas a ir al ginecólogo, ni vas a ir al pediatra. Vas a ir, pues, al dentista. Lo mismo sucede en ingeniería. El ser ingeniero de minas no te da el aval para que puedas tú ser responsable de la industrialización del litio. Pues bien, entonces, con un personal, y yo pregunto, 2024, nuestras universidades, ¿qué universidad en Bolivia tiene en este momento la carrera de ingeniería del litio? Que yo sepa, ninguna. Entonces, si no tenemos el personal capacitado, ¿cómo podemos invertir? Y aquí otra vez, datos oficiales del gobierno. Hasta noviembre del 2019, que es la responsabilidad del señor Evo Morales, se habían invertido, según esta información, 641 millones de dólares con gente que no entendía del proceso tecnológico, ni de la comercialización, ni de los negocios del litio.
Entonces, el fracaso no es casualidad. Y este fracaso, lamentablemente, va a continuar mientras que en esa empresa se necesite el carnet del partido y no haya una licitación, una convocatoria pública a nivel nacional e internacional para que se presenten los mejores ingenieros especializados en la explotación de litio. Por lo tanto, esto significa que como no tenemos personal calificado, que no siga creyendo las historias ni las tonteras que nos cuentan de que ahora vamos a marchar. No vamos a marchar, porque si queremos marchar, primero que nos muestren qué personal trabaja en esa empresa, cuántos tienen especialización, no un cursito de 3 meses, no. O sea, los que trabajamos en universidad sabemos pues que la formación profesional, la especialización no se da con cursitos de 3 meses, ni con seminarios de un fin de semana, como anuncian en las memorias de esta empresa del litio que dan a su personal cada año. Para esto se necesita estudios universitarios de por lo menos unos 8 a 10 años de especialización en la industrialización del litio. Por lo tanto, vamos a seguir botando plata porque este proyecto ha fracasado. Y solamente quiero finalizar aquí, distinguida Lucía Molina se daba un ejemplo de la torta y de los ingredientes. Miren ustedes, a ver, distinguida ama de casa, si tú te dedicas y quieres hacer un pequeño negocio y haces pan e inviertes 100 bolivianos y solamente vendes 13 bolivianos de pan, ¿vas a seguir con ese negocio? Naturalmente que no. Su esposo le va a seguir dando. No hay aquí. Y si eso no hacemos en nuestras familias, ¿por qué vamos a hacer con el Estado? Esta empresa tiene ingresos mínimos. No están cubriendo, y tengo aquí la información oficial. ¿Cuál es ese? Oficial. Son las memorias, doña Rocío, las memorias de la empresa del litio, hasta la última del 2023 y la rendición de cuentas que hicieron hace 2 meses o 1 mes. Entonces nosotros nos manejamos con información oficial. No, Manuel, hay pérdidas, no, más adelante les voy a dar las pérdidas porque ya me estoy extendiendo en el tiempo y me está mirando aquí medio chueco don José Luis. Entonces yo quisiera terminar ahí, que no puede ser que se maneje de esa forma una industria. Y en la segunda vuelta veremos si realmente, sin tener especialistas, vamos a seguir nosotros con ese modelo soberano de que explotemos el litio en manos bolivianas sin tener idea de lo que se trata ese proceso de industrialización. Bueno, muchas gracias, don Julio Alvarado. Precisamente vamos a realizar una segunda ronda sobre este primer punto. Seguramente existen puntualizaciones, apuntes, aclaraciones que puedan surgir. Pero les vamos a pedir acortar el tiempo de participación, por favor, para tocar los otros puntos también en el programa. Empezamos con usted nuevamente, señora Rocío Molina. Adelante. Muchas gracias, José Luis, y bueno, decirles cordialmente tanto a don Julio como a Joshua que es muy difícil realizar un debate constructivo, democrático, prácticamente sintiendo la sensación de que no, ha fracasado. O sea, ustedes están abortando un proyecto que todavía está en el vientre hablando del EDL. Y creo que eso es injusto para los bolivianos y las bolivianas. Y justamente por eso yo creo que a la gente es a quien debemos hablarle, porque es muy difícil debatir con personas que consideran que todo está perdido. Si fuera así, entonces nosotros nos hubiéramos mantenido con una herencia. Bien, ustedes lo han dicho, porque veo que sus diagnósticos se han congelado en el 2019. Entonces, bueno, lamentarnos y decir, bueno, pondremos candado a las plantas industriales, no va a funcionar, nos iremos, ¿no? Iniciaremos procesos y punto. No, en el gobierno actual
se ha llegado el 2020 y se ha visto la situación, ¿no? Se ha inaugurado una planta de KCL y es verdad, en eso yo les doy la razón, hay incoherencias en el proyecto. O sea, ¿cómo es posible que construyas piscinas, las famosas piscinas, el 2013 y recién el 2018 estés inaugurando tu primera planta industrial de KCL? 13, 14, 15, 16, 17, 18. 5 años esas piscinas abandonadas. Y luego la planta industrial el 2019. Obviamente el 2020, oh grande sorpresa, todo en cimientos, mal diseñado. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a conformar? ¿Vamos a vivir lamentándonos como vive haciendo la oposición y diciendo, esta es la catástrofe más grande, como dice Joshua? No solo es un fracaso, es un rotundo fracaso. Desde la historia de la República, ni la guerra del Chaco ocasionó tantas desgracias, digamos, ¿no? Ya, está bien, podemos darle dramatismo a nuestra posición política, pero debemos ser fríos y debemos ser absolutamente objetivos en el tema de la producción del litio. La producción de litio en nuestro país, a mi percepción, ha comenzado en 2023 con la planta industrial. Esa planta industrial que está en un proceso de estabilización. No estamos hablando, y en eso tiene razón, estimado Julio, no estamos hablando de hacer pasteles. Mi ejemplo iba para el EDL cuando ya se lo da por muerto, cuando ni siquiera han comenzado a armarse los módulos para las piloto. Pero en el caso del proyecto en sí, creo que es muy injusto para las bolivianas y sobre todo para Potosí y Oruro el darnos por vencidos, el levantar las manos y el decir, no, qué barbaridad, esto no va a funcionar, ¿no? Que nos mantenga el marido porque realmente ha fracasado y no va a dar el negocio. Entonces, creo yo que lo que debemos hacer es unir esfuerzos y sobre todo no desinformar. Mi estimado Julio, yo no tengo idea en este momento si son 600 o son 200 las personas que están trabajando en la planta, pero sí tengo la certeza de que es gente capacitada. Y le comentaba, en China en este momento existe varios funcionarios que están siendo capacitados hace más de un mes. Están conociendo las plantas, están conociendo los procesos, entonces se está haciendo un trabajo. No se puede desechar, es verdad. Hay una herencia que realmente vamos a arrastrar las bolivianas, los bolivianos y sobre todo Potosí y Oruro. Y en el caso de la ley, estimado Joshua, el Ejecutivo no tiene nada que ver. La ley está en la Asamblea Nacional. Y en esa asamblea se debería estar discutiendo, en vez de estar peleando, jaloneándose, en vez de estar midiendo fuerzas. Lo que deberían hacer es estar discutiendo y generar un debate de cuáles son las condiciones a las que Bolivia va a traer esas inversiones en el tema de recursos evaporíticos. Sobre el tema específico de los convenios que ustedes llaman oscuros, macabros, no es así. Se han firmado convenios en el tema del EDL a pedido de las empresas en una cláusula de confidencialidad específica. No existe eso, es un convenio, no es un contrato, no existen en los contratos. ¿Por qué? Porque ellos quieren cuidar sus patentes, porque ellos todavía no han firmado un contrato y quieren cuidar sus patentes de la competencia, ¿no es cierto? Ellos dicen, yo voy a elaborar de esta manera y voy a hacer mis pruebas, como que ya CBC, que es una empresa inmensa en el mundo, está invirtiendo, Citi que está invirtiendo. También se está trabajando con Uranium One para los estudios de geología y los estudios de preinversión. Lo que ustedes justamente observan, cómo se hizo en esa herencia de ese gobierno que, según ustedes, ha hecho fracasar el proyecto de litio. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Se está teniendo la certeza de que esos inversores van a venir a invertir y van a realmente producir carbonato de litio, pero a beneficio de los bolivianos, con regalías y con impuestos que beneficien a los bolivianos. Y no así un contrato como se pretendió hacer el 2019, aprobarlo por decreto con una empresa alemana y no entró jamás a la asamblea, ¿no es cierto? Y que generó obviamente, ya saben ustedes, todos los conflictos donde Pumari asume el liderazgo. Entonces, creo que el tema del litio debe ser tratado de manera responsable. Yo les pido, por favor, que
no nos congelemos en el tiempo, sino que abramos nuestros ojos, veamos el EDL, busquen ustedes, investiguen. Joshua es investigador, vea usted cómo la mayoría de los productores de litio en el mundo están investigando sobre este tema del EDL, porque es importante. No estamos diciendo, no, las piscinas ya no sirven, los complejos industriales no sirven, no, pero necesitas incorporar nueva tecnología para eliminar el uso de agua, sobre todo, para eliminar el tiempo tan largo de 2 años en lo que se refiere a los procesos de evaporación. Entonces, creo yo que el tema está demasiado manchado, demasiado politizado, cuando lo que se necesita es trabajar con expertos y sumarnos a el salvar el proyecto de litio y no darle su acta de defunción como están pretendiendo quienes me acompañan hoy en el panel. Gracias a la señora Rocío Molina. Cerrando este primer punto del programa, también le damos la palabra a Joshua Bellot para que vaya concluyendo sus consideraciones en este mismo punto. Adelante. Gracias, José Luis. Yo realmente quisiera darle el acta de defunción al litio. Y no por irresponsabilidad, sino porque hay alternativas mucho mejores que el litio en realidad, ¿no? Pero, a ver, unas 2 puntualizaciones o 3. No está pérdida la empresa, dicen, y todo lo que se ha hecho. ¿Saben por qué no está pérdida? Porque el MAS nunca controla cuánto ha invertido. No es su plata, ¿no ve? No importa, pues. Vamos a recuperar los $1.300 millones en 100 años. ¿Pero qué les importa a ellos? ¿Acaso es su plata? No, pues, gasten nomás. No hay problema. Pueden seguir vendiendo 350 toneladas año y teniendo $10 millones de ingreso, que a eso habrá que reducirle los costos todavía, digamos que sean $2 millones de ganancia. Imagínense $1.300 millones, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar? Ah, no, pero no es su plata, pues no está pérdida, está bien, hay que darle nomás, hay que meterle nomás, como en todo, ¿no ve? Nos dicen, estas empresas chinas y rusas quieren cuidar sus patentes. Ah, más secreto todavía, ¿no? Vienen a trabajar en nuestro salar, con la composición química de nuestro salar. Ellos van a hacer una tecnología y encima van a patentar eso. Y a los bolivianos, bien, gracias, otra vez, ¿no ve? Ah, lindo negocio, pues, ¿no? O sea, encima vamos a depender de ellos para producir con su tecnología y cuyas pruebas han sido hechas en nuestro salar y con nuestro permiso y con los recursos naturales de los bolivianos. Ah, ahí está su discurso de soberanía, ¿no? Realmente terrible. Sí, es apenas, como digo, un detalle, ¿no? En la Constitución dice no contratos. Ay, le llamaremos convenio. Gran descubrimiento. Y encima nos creen tontos que les vamos a creer. Es oscuro. El negocio es oscuro. Nadie conoce lo que van a hacer estos señores. Salvo, dígame quién, ¿dónde está publicado? ¿En qué página web? ¿Dónde está? No yo ni nadie conozco. No hay negocio todavía. Perdón, están haciendo investigación en el salar de los bolivianos. Ya están tocando eso. Los comunarios se están quejando del agua ya, de los pozos y todo, y nadie sabe nada. Ah, claro. Pero bueno. Evitaremos interrumpir, por favor. Está bien, es así siempre, ¿no? Nos dicen proyecto. ¿Qué proyecto? No hay ningún proyecto, porque es oscuro, otra vez. No hay transparencia. Entonces, lo injusto es volver a confiar en los planes del gobierno, porque el gobierno no tiene plan, porque el gobierno no tiene ni idea de lo que va a hacer. Eso debe quedar así de claro. Entonces, como es injusto confiar en el gobierno, dejemos de pensar en el litio para destruir nuestro salar, para destruir esa maravilla del mundo, y pensemos en cosas alternativas. Y en realidad en Bolivia hay que darle un vuelco a todo. Empecemos primero a pensar en la gente, que las ganancias de los recursos naturales deben ser para los bolivianos y no para los políticos del gobierno. ¿No ve? Porque ya no hay $1.300 millones. Entonces yo estaba haciendo algún ejercicio tratando de cambiar esto. Miren, en el Coipasa quizás sí, no está nombrado maravilla del mundo, es hermosísimo igual, pero probablemente se podría explotar química básica. En este momento se vende el magnesio como polvito en temas nutricionales y de prevención de enfermedades, y nos están trayendo de todo lado. Hay un mercado casi infinito solo para el magnesio, 4 o 5 tipos de magnesio que se pueden aprovechar. Pero el Uyuni deberíamos dejarlo como está, porque es una maravilla natural. A Uyuni más o menos llegan 300,000 turistas al año. Si logramos que de esos 300,000 suban a 1 millón, digamos en 2-3 años,
y que gasten $600 por 2 o 3 días cada uno de los que llega, en 10 años tendríamos un ingreso de $6.000 millones. Pero un ingreso directo a los bolsillos de las personas que hacen el turismo, no a las manos del gobierno que lo despilfarra, lo roba y después cree que te está redistribuyendo riqueza, cuando te redistribuye pobreza y migajas. Si nos comparamos, por ejemplo, con Machu Picchu y Sacsayhuamán, que son dos destinos turísticos del Perú, al año llegan como 1,5 millones de personas, y saben, cuando hablamos de capacidad de carga, el tamaño de estos lugares es ni el 10% de Uyuni, que tiene 10.000 kilómetros cuadrados. Entonces, podríamos hacer la comparación. A ver, aumentaremos la producción de cloruro de potasio en 20 veces, pero tendríamos que tener como 2 plantas más, ¿no? Pero solo como ejercicio. Y la de carbonato de litio también, en 20 veces. Siendo así este ejercicio, digamos, un gran éxito respecto a la producción actual, tendríamos $600 millones al año. Claro que no tendríamos gas, porque ya no hay, ¿no? Pero suponiendo que haya gas también, tendríamos $600 millones al año. Lo que significa que en 10 años tendríamos $6.000 millones de ingreso. Lo mismo que el turismo en este caso. Claro que allá hay que reducirle los costos, pero además sabemos que el costo es muy alto, sabemos que el precio del litio se ha caído a alrededor de los $10.000 la tonelada. Pero miren, ¿cuáles serían los efectos o lo que deja esa producción que estoy manifestando en este momento? Los residuos sólidos, especialmente de cal, que se utiliza para esta explotación de litio, alcanzarían a 1 millón de toneladas que tendríamos que tirarlas en el salar, ¿no? Entonces, miren, realmente habría un tremendo daño ambiental. Nos quedaríamos sin agua, por supuesto, en esos lugares desérticos. Entonces realmente tiene un costo muy, muy alto. En cambio, el turismo no. Podríamos hacer lo mismo con otros destinos turísticos. Mi amigo Mauro Cuellar me decía, Tiahuanaco, podríamos desenterrarlo pidiéndole a una universidad del extranjero que se haga cargo de desenterrar todo Tiahuanaco. Lo mismo podríamos hacer con Samaipata, con la Amazonía, realmente volverlos solo atractivos turísticos. En 10 años estoy seguro que tendríamos más de $15.000 millones de manera directa para la gente, y no para el gobierno, y no con convenios oscuros. Entonces debemos cambiar la visión de los bolivianos, debemos dejar el extractivismo, debemos incentivar la generación de valor que tenga excedentes de manera directa para la gente. Creo que podemos o tenemos mucho potencial. Para terminar, miren, el Perú exporta solo en arándanos, todo el mundo come los arándanos del Perú en todas las ciudades, ¿verdad? $3.000 millones, mucho más de lo que exportamos por gas. Checoslovaquia cría aves de corral y exporta por un valor de $5.000 millones, más de 2 veces el gas de Bolivia. Imagínense pedirles a todos los amigos del Alto, solo que con ayuda del gobierno se haga un fondo rotatorio y se les dé aves de corral a todos, se busque mercado afuera y podamos exportar $1.000 o $2.000 millones en eso. Entonces, miren, las cosas no son tan difíciles. ¿Qué ha pasado? Este gobierno, lamentablemente, hace que la política esté antes que la economía, la generación de valor y la generación de empleo, y no le interesa a la gente, pues le interesan sus amigos, le interesan sus logias, su oligarquía, y lamentablemente nos limita la generación de riqueza a todos los demás bolivianos. Siempre hay alternativas, y decían que no éramos constructivos. Estoy dando opciones, estoy dando alternativas, porque hay gente, no solamente yo, sino muchos más economistas y otros en el país, que tienen propuestas, tienen una nueva visión y quieren una nueva Bolivia para todos los bolivianos. Muchas gracias, don Joshua Abello. Le damos la palabra a don Julio Alvarado para cerrar este primer punto, y vamos a solicitar, por favor, a nuestros invitados evitar interrupciones. Cada uno tiene su momento para la participación. Adelante, don Julio Alvarado. Bueno, muchas gracias. No, está bien también un diálogo en este momento. Vas a disculpar. José Luis, sé que le movemos el piso, pero discúlpenos. Mi distinguida Rosa Molina, el dato mata al relato. ¿Ya? Le voy a dar datos. Usted dice transparencia y que se investiga, Joshua. No, es obligación del gobierno, según la Constitución, dar la información a la población. Nosotros no tenemos la obligación de ir a escarbar dónde está. Eso debe estar, y lo hacemos, ¿no? Y nos divertimos con eso, porque encontramos lo que le voy a ir comentando enseguida, ¿ya? Entonces,
obligación del Estado, esta es la información que ustedes deben tener. Y le voy a pedir algo concreto. Para empezar, usted dice, súbense. No, queremos hacer algo y lo primero que dicen, ¿no? Esos neoliberales. No, estamos haciendo planteamientos concretos. A ver, fíjense en otros países. Ya, ¿qué han hecho otros países? ¿Quién es el primer exportador de litio en el mundo? Australia. El segundo, Chile. Tercero, China. Cuarto, Argentina. ¿Qué han hecho esos países, con excepción de China? Todos los otros países que están liderando la producción de litio en el mundo, ¿qué han hecho? No han cometido esa irracionalidad de decir, vamos a desarrollar tecnología propia, cuando no teníamos un experto en litio en Bolivia. Esa demagogia y esa ignorancia supina, ¿no? Y soberbia vamos a desarrollar cuando no sabíamos de lo que se trataba. ¿Qué han hecho esos países que ahora están exportando litio, compatriotas? Han hecho como los chinos a partir de 1980. Han llamado a las transnacionales y les han dicho, vengan señores, exploten este recurso natural y formen a mi personal. Por eso China ahorita tiene todo un ejército de especialistas en litio. ¿Por qué no podemos hacer eso? Que vengan las transnacionales bajo determinadas condiciones, como han hecho los chinos en sus zonas especiales, y por eso se han convertido en la segunda potencia mundial económica. Esa es una solución, ¿no? Nos sumamos. ¿Cómo nos vamos a sumar? ¿Cómo nos vamos a sumar cuando nos están faltando a la verdad, doña Rocío? No pueden decir, el anterior gobierno hizo esto y ahora nosotros estamos empezando a poner en orden. Le voy a dar 2 ejemplos concretos. ¿Quién era el que desembolsaba todos estos recursos que aquí se han mencionado? Millones de dólares. Porque ahora estos jóvenes se los está enjuiciando por 450 millones de bolivianos, ¿no? Y aquí los datos que estamos dando, por lo menos se ha invertido, por lo menos 700 millones de dólares. Puede ser de un boliviano. ¿Ya? Bueno, por eso. Entonces, ¿quiénes han dado ese dinero y no han controlado? El ministro de Economía, por si acaso, si no sabía, le comunico, era el señor Alex Catacora. La actual gerente de litio, ¿quién era? Trabajó durante 6 u 8 años con el anterior gobierno de Evo Morales. O sea, son las mismas personas responsables de este fracaso. Entonces no nos pueden contar y decir, ahora lo vamos a hacer bien, si son las mismas personas que tienen esa responsabilidad. Personal, ¿qué personal tenemos? Yo le pido, doña Rocío, el salario mínimo o el sueldo mínimo en esa empresa de litio, ¿sabe cuánto es? Para el que cuida la puerta, 5,000 bolivianos. Wow. Y no me va a creer. Hay una publicación, yo investigué, de que se ha sacado el año pasado, si mal no recuerdo, en septiembre del 2002, donde han publicado la escala salarial. El mínimo, el sueldo, el que menos gana en la empresa de elite son 5,000 bolivianos. Ah, caramba, qué lindo. Y cuando vayamos a ver el aumento salarial, ahí vamos a ver, y ya les adelanto, este aumento salarial... Si no, pero perdón, el que abre la puerta y cierra y el chofer, no pues. Entonces, por favor, por eso le digo, todo está de cabeza, no tenemos expertos, no hay gente capaz en el gobierno que pueda orientar. Por eso le estoy pidiendo... ¿Por qué mañana o esta tarde no nos envía o nos ponen en la página web? Este es el personal que trabaja ahí, este es el currículum, esa es la experiencia que tiene. Claro, y estos son los convenios. Esta persona tiene una experiencia de 10, 15 años en litio. Este otro tiene 8 a 10 años en litio. Esos son especialistas, no los que están haciendo un mes un cursito en China. Doña Rocío, discúlpeme, esa no es especialización. No es especialización. Pues bien, entonces, y si quieren que nos sumemos, sean transparentes, den la información y nosotros vamos a investigar, vamos a hacer propuestas, y hay otros especialistas que han estado investigando y haciendo propuestas sobre el litio hace varios años y no los toman en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el carnet azul.
Muy bien, muchas gracias, don Julio Alvarado. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Si tienen algún criterio adicional sobre este primero, pueden concluir en este su turno en la intervención del programa. El segundo punto se vincula con el sistema de jubilación. Otro tema que ha marcado cierto nivel de conflictividad, bueno, es algo que dicen muy importante, porque no solamente estaría reduciendo la pugna o la discrepancia en el tema de la jubilación, entre comillas, obligatoria a los 65 años de edad, como así lo entienden algunos sectores en Apronte, sino que ya destapa toda una lógica acerca del sistema de jubilación en nuestro país, como así lo han encarado también algunos sectores como el del Magisterio Urbano en La Paz. Ahora, en este tema, en este segundo punto, hay en puertas, se están considerando en mesas técnicas algunas propuestas. Lo que ha llamado la atención es el hecho de que, decíamos, sectores en Apronte en estado de movilización, médicos, maestros, universidades, para mencionar algunos ejemplos, pero ha llamado la atención que el dirigente de la COP, don Juan Carlos Huarachi, más bien amenace al legislativo para que se apruebe el proyecto de ley 035. Y eso ha llamado la atención, decíamos, porque es una suerte de contrariedad para algunos entendidos, porque por un lado están marchando gente en las calles diciendo en contra de algunos alcances del proyecto de ley, por otro lado sale el dirigente covista amenazando más bien para que se apruebe. Vamos a darle la palabra a la señora Rocío Molina. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Bueno, en este tema, antes de hablar específicamente de la ley, que se encuentra 9 meses en la Asamblea, por Dios, esa Asamblea Plurinacional debería cumplir, y vuelvo nuevamente a relacionarlo con las leyes que son fundamentales para el Estado boliviano, y creo que una de ellas está relacionada a la jubilación. Creo que quienes estamos en esta mesa estamos cercanos también a pensar en la jubilación en algún momento. Algunos ya hemos pasado, dice don Julio. En mi caso siento que ya se acerca y realmente nos asusta, ¿no? Nos asusta y nos preocupa porque, por ejemplo, mi mamá, les doy el ejemplo más cercano, recibe 2,000 bolivianos de jubilación, ¿no? O sea, con 2,000 bolivianos, ¿quién puede vivir? ¿Quién puede vivir? Ese es el planteamiento. Entonces, ¿qué rescato yo de esta ley? Rescato de esta ley que va a recuperar lo que tanto anhelan además nuestros mayores cuando dicen ese fondo solidario, digamos, ¿no? De quienes no pudieron aportar, porque hasta ahora hemos estado sometidos, en mi caso, mi generación, a las famosas AFPs, ¿no? El fondo de pensiones individuales, que definitivamente es una mirada absolutamente nada solidaria con quienes ganan poco. Y como todos nos hacemos viejos, llegas a ser viejo y no tienes la posibilidad de seguir manteniéndote. Entonces, creo que esa es una discusión muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se habla de la posibilidad de a los 65 años uno jubilarse, te espantas, pues. Te espantas porque dices, Dios mío, con 2,000 pesos, con 1,500, ¿qué voy a hacer, no? Y voy a tener que trabajar hasta mis 80 años cuando... la misma Organización Mundial de la Salud, la OIT, recomiendan pues que tiene que haber en las políticas de Estado, obviamente, y como sucede, por ejemplo, en las sociedades europeas, en las que tiene que llegar un momento en el que te tienes que jubilar para que los jóvenes puedan ingresar al campo laboral y comiencen a aportar para que, obviamente, ese campo de jubilados no sea más grande que el de aportantes. Entonces, equilibrar un poco en el tema económico, pero también debemos ver desde el punto de vista de el bienestar de las personas adultas mayores. O sea, creo yo, y me asusta la idea de tener que trabajar hasta mis 80 años porque mi jubilación es muy poca. Entonces, rescato de esta ley ese fondo solidario que hablan que podría llegar a unos 1,500 bolivianos, con muy poco aporte de la masa salarial, y que podría de alguna manera, ya si no son 2,000, que estoy poniendo un ejemplo, serán 3,500, o sea, estamos dando algún paso importante hacia la jubilación. También pensar que hay sectores como el minero y el obrero
que llega un momento en que el trabajo es tan duro que obviamente deben ser sometidos a evaluaciones médicas para ver si pueden continuar trabajando y tener un rendimiento importante con relación a ese tema. Yo celebro el hecho de que esta ley se debata en el marco de mesas técnicas, que se debata en el marco de escenarios, porque lo que tenemos que cuidar más es, creo, a nuestros adultos mayores, ¿no? Que es el lugar donde todos deseamos llegar con algo de tranquilidad, con acceso a la salud y sobre todo con la posibilidad de disfrutar nuestros últimos años con una jubilación digna, porque creo que todos trabajamos, tanto oposición, oficialismo, absolutamente todos quienes estamos en el Estado desde los municipios, a que exista un bienestar hacia nuestros adultos mayores. Lo que sí veo, y debo confesarlo, es la ausencia de políticas públicas para decir qué va a pasar con esa persona que se jubile. ¿Se va a ir a su casa? ¿Va a envejecer? Eminencias, personas que tienen tanta experiencia, creo que deberíamos aportar también y fortalecer el sistema de salud, ¿no? Llega un momento en la salud de las personas que comienza pues a fallar la máquina, ¿no? Y vemos la incidencia de diabetes, vemos la incidencia de enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Entonces, la expectativa en Bolivia es de 64 años. En los varones y de 67 en las mujeres. El que esta ley establezca que a los 65 te hagan un chequeo médico y, bueno, te digan, usted puede continuar trabajando o no, dependiendo, y quiero interpretar, porque esto me imagino que en las mesas de trabajo se va a discutir, dependiendo de la actividad que uno realiza. No será lo mismo para un compañero minero que para alguien que realiza un trabajo de oficina o un trabajo, digamos, un poquito más llevadero. En el caso de los maestros, en el caso de los propios médicos, ¿no es cierto? A cierta edad empieza a fallar la vista, empieza a fallar el pulso, etcétera, etcétera. Pero eso lo determinará a los 65 años un médico de acuerdo a cómo abre la ley. ¿Qué es lo que se está debatiendo? Si va a ser obligatorio que a los 65 te diga ya, váyase a su casa. Yo creo que eso no es justo. Y se debería ver los escenarios y las características de cada una de las del trabajo pues que uno desempeña para justamente realizar esta evaluación. Creo, y para terminar mi intervención, que la creación de este fondo solidario es importante. El seguir avanzando hacia una jubilación digna es fundamental para la política pública y para el Estado boliviano, y creo que esta ley puede dar un paso. Ahora está en la cancha de la Asamblea Plurinacional y esperamos que haya un debate que sea a la altura de cómo esperamos los bolivianos con relación a la madurez que se necesita para tomar una decisión por los adultos mayores. Muchas gracias, la señora Rocío Molina. Sobre este segundo punto, don Joshua Bellot, también hay muchas críticas cuando, por ejemplo, desde las bases de algunos sectores laborales se manifiesta y se hacen comparaciones, independientemente de afirmar si antes era bueno o era mejor, ahora es mejor o peor. Lo que sucede es que definitivamente en estos instantes, en la actualidad, es el propio trabajador el que sustenta su jubilación. Y por ello hay preocupación en lo que pueda ocurrir. Y segundo, se demanda constantemente en algunos sectores laborales también la participación, mayor participación patronal y también la participación del Estado, cosa que en el pasado había. ¿Cómo encarar este tema? Gracias, José Luis. A ver, este es otro de los temas muy complicados. Se ha hablado de la reforma del sistema de pensiones ya por varios años, en realidad desde el 2010, porque ha ido tardando, como todo en el gobierno, ¿no? La gestora ya estaba, pues, estipulado que la gestora se iba a hacer cargo el 2010, ¿no? De los ahorros previsionales. El 2015 recién la crearon, mientras seguían las AFPs, no por culpa de ellas se hubieran ido a su casa inmediatamente, pero el gobierno no podía hacer las cosas para transferir estos recursos, y si recuerdan, claro, por eso hemos perdido $105 millones con una de las AFPs. Nos toca con la otra, que va a ser un poquito más, unos 120. Pero bueno, otra vez, no es plata pues del gobierno, hay que pagar nomás, ¿no? Como es plata de todos los bolivianos. Y claro,
se discute mucho sobre los 65 años. Yo no veo realmente que sea este un tema central. La edad de jubilación en Bolivia es los 58 años. ¿No recuerdan cuando lanzaron esta ley de pensiones? Evo Morales con pompas y sonajas. Somos socialistas, queremos que se jubilen a los 58 años. Todo el mundo bravo, ¿no ve? Y nunca fue así. Claro, era solo el discurso, como siempre, ¿no ve? Pero nunca nos hemos preguntado, digamos, un tema muy importante. Será pues el 15% que está dentro de este sistema previsional de ahorro, y los no formales no tienen seguridad social, no pueden tener una vejez digna. Se ha tenido tanto dinero, tanto ingreso de plata y no se ha hecho nada. En realidad, más bien se ha promovido el aumento de esta población que lamentablemente no puede tener una jubilación, que está librado a su suerte, y encima sus hijos no tienen empleo. ¿Cómo van a mantener o cuidar al padre viejito si ellos no tienen empleo y los otros no tienen jubilación? ¿Y a quién le importa? Es una catástrofe social lo que se está promoviendo en Bolivia, y estamos discutiendo que si hay discriminación o no para que le vean un médico si puede seguir trabajando o no a esa persona. Realmente es un disparate. Esta discusión de los 65 años no tiene nada que ver con el sistema previsional, no tiene nada que ver con las personas. La COP, como siempre, cuidando sus propios intereses. ¿Por qué quieren votar a la gente a los 65 años? Porque no hay pega, pues, para sus militantes. Entonces tienen que meter a sus militantes jubilando rapidito a los que tienen más de 65 años y punto. No le interesa el pueblo, no le interesa el sistema previsional, no le interesa nada, porque el MAS otra vez nunca ha tenido un plan. Quieren ahora la gestora para que sea la caja chica del gobierno, porque obviamente tienen necesidades de plata. El MNR, los neoliberales pensaron en el bono sol. Un ingresito para los más pobres, los neoliberales. Pero el MAS, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada, no tiene ningún plan. Y encima está pretendiendo destrozar el sistema previsional, habiéndole quitado a las AFPs este dinero. Claro, dicen la Constitución, pero nadie ha preguntado a los ciudadanos que aportan, porque es dinero privado, que esto sí se podía hacer o no. Si podían utilizar tus propios recursos para que el gobierno use discrecionalmente. Porque además sabemos que pese a que el gobierno no administraba propiamente estos recursos, ya han habido pues actos de corrupción. ¿Por qué nos están distrayendo tanto con este tema? Nos quieren hacer olvidar todo lo que ha pasado hace años. El 2017... el Estado ha pagado $3 millones de un total de $5,1 millones a una empresa panameña, ¿no ve? La CISDE Internacional, encargada de la provisión de un software para la gestora pública. Nunca se entregó el software. Después, como fracasaron con eso, le pidieron a la Hazbon Business Technology un contrato de $10,4 millones para la compra del mismo software que no había entregado la otra empresa. Y se determinó además pagar $1,6 millones anuales, por el código fuente, la patente que hace rato también decían, ¿no? Por 40 años. O sea, se le tenía que pagar a esta empresa colombiana $78 millones por ese trabajo. Claro, no tenemos técnicos en Bolivia. Eso, ¿no? Se introdujeron entonces cambios constantes además en las inversiones. Recuerden que la ley decía se puede invertir 50% en bonos del extranjero. ¿Por qué? Porque uno debe invertir lo mejor posible estos recursos para tener mayor rentabilidad y para eso, para aumentar el monto de las pensiones. Recordemos que el 50% de la jubilación de cada uno de nosotros depende de las inversiones que haga ahora la gestora. El 50%. Entonces, de ese 50%, el Banco Central, creo que el 2014, bajó al 10%, y en los hechos, la gestora y las AFPs, los últimos años, invirtieron apenas el 3% del total del patrimonio que tiene esta institución. Entonces, miren, se desvirtuó, se dijo, no vamos a invertir en el extranjero, y claro, entonces prefirieron invertir $7,000 millones o un poco más para prestarle plata al gobierno. ¿Ve? ¿Cuánto será la rentabilidad del gobierno que ahora no tiene plata, que tiene déficit fiscal, que no tiene liquidez ni para comprar hidrocarburos? ¿Cuánto será esa rentabilidad? Entonces, se utilizaron también para depositar este monto, casi $14,000 millones en el sistema financiero boliviano.
y bueno, unos 3.000 millones de dólares creo en bonos extranjeros. Entonces la conclusión de esta parte: se invirtió mal, se invirtió muy mal. Hace 2 años creo fue, ¿no?, que lo obligaron a la AFP a comprar los bonos soberanos de Bolivia por 900 millones de dólares. Que ya perdieron la mitad de su valor, por supuesto, por el riesgo país y por otros temas. Ahí está el juicio internacional por 105 millones. Pero ¿cuál es el tema álgido? Lo que había hablado hace un rato, la insostenibilidad del sistema. Y claro, estamos perdiendo el tiempo en discusiones anexas. ¿Y quién nos dice algo sobre la sostenibilidad del sistema? Miren que se habla del fondo solidario. Dicen, wow, es lo mejor. Primero recordemos que el sistema de reparto, que era solidario, ya había quebrado en todos los países, no solo en Bolivia. Segundo, entramos a un sistema de capitalización individual que por supuesto era sostenible, tenía malas inversiones, sí, una baja rentabilidad, lo mismo que ahora, ahí no hay diferencia, pero ese dinero era exclusivamente tuyo. Ahora estamos entrando a un sistema mixto donde se tiene esta fracción solidaria de la jubilación, pero resulta que cuando se empezó a aplicar la ley de pensiones, al año ya teníamos 35% de los jubilados que lamentablemente entraron a este fondo solidario. Para el 2022 alcanzó al 60%, para el 2024 está llegando casi a un 70%. Y claro, ¿qué es lo malo de esto? Que los fondos de pensiones son solo suficientes para financiar la jubilación de 3 de cada 5 personas. Menos del 13% de las personas ocupadas cotizan efectivamente en el sistema. Claro, se ha aumentado la informalidad en el país y no hay empleo formal en el país, no hay pues quien aporte al sistema previsional de ahorro. 84 de cada 100 personas mayores de 60 años no acceden a una pensión de vejez. Reciben solo lo que ahora se llama renta dignidad. Entonces, la conclusión es: cada vez aportan menos al sistema de pensiones, la tasa de crecimiento de los afiliados va en picada. Y encima quieren aumentar la fracción solidaria. Claro, la excusa política es excelente. Todos dicen, no, pues, son muy bajitas las pensiones, hay que aumentarles 1.000, hay que aumentarles 1.500. Ah, claro, pero lo que quieren es matar el sistema. Después no va a haber para nadie. Va a quebrar el sistema si siguen manejando de esa forma el fondo de pensiones. Entonces, no debemos anteponer la política a lo técnico y a lo económico. La idea para tener un adecuado fondo de pensiones, primero, es generar riqueza. La gestora no puede ser la caja chica del gobierno, no pueden tener discrecionalidad para utilizar ese dinero como está en la ley, lamentablemente. Entonces, si no generamos riqueza, formalidad, ahorro, pues obviamente no vamos a tener una vejez digna. El gobierno quiere aumentar el fondo solidario, de acuerdo, pero será con una visión de largo plazo, o será que les interesa 1 o 2 años que van a permanecer en el gobierno para hacer política, para conformar a sus allegados, para reproducir el poder y nada más. Los sistemas de pensiones son parte del sistema de seguridad social, utilizan mecanismos para financiar el pago de pensiones por jubilación, financian el consumo futuro, eso es lo importante, usando los ahorros o con la disminución del consumo presente. Entonces lo que nos interesa son las nuevas generaciones, pero lamentablemente la rentabilidad pues no funciona, está alrededor del 4%, no ha cambiado ya durante varios años. Y por eso se había pedido en un principio, el año pasado creo, antes de que pasen los fondos a la gestora, de que por favor nos dejen administrar a los privados nuestro propio dinero. Pero lamentablemente ese dinero ya ha sido utilizado, ya ha sido mal invertido. Y repito, por hacer política van a poner en alto riesgo el sistema previsional de ahorro para nuestra vejez. Qué pena, pero otra vez el diagnóstico es oscuro. Y yo no creo que realmente se estén discutiendo los temas adecuados para la ciudadanía. Se está, repito, discutiendo si es bueno o malo los 65 años, si es discriminación, que me hagan un análisis y demás, pero eso no es lo importante. Discúlpeme, cuando generemos riqueza, cuando cambiemos el país, cuando incentivemos la formalidad, la producción y el empleo, es que un sistema previsional de ahorro se hace sostenible en el tiempo. Mientras tanto, solamente estamos yendo camino al abismo.
Muchas gracias, don Joshua Bellotto. Don Julio Alvarado también sobre este mismo punto, qué es lo que está ocurriendo y al final en qué irá a concluir. A ver, otra vez, pondremos en contexto, porque otra vez nos están mareando la perdiz como si este tema de las jubilaciones fuese un tema nuevo. ¿Qué pasó el 10 de diciembre del 2010? Con bombos y platillos, como acostumbran los del MAS a hacer show mediático, a gastar cantidad de dinero en comunicación, en pautas, en propaganda, se anunciaba que era la primera ley consensuada con los trabajadores sobre las pensiones, sobre las jubilaciones. Estamos hablando del gobierno de Evo Morales. ¿Quién era ministro de Economía? Era el señor Luis Arce Catacora, actual presidente de Bolivia. Entonces, no nos vengan a contar historias. Este problema que ahora quieren, entre comillas, resolver, ellos mismos lo han creado con esa ley del 2010. Primer elemento. Segundo, como es típico del movimiento al socialismo, donde ellos ganan es generando conflicto. Y con esta ley, lo que están generando quieren un enfrentamiento entre los viejos y los jóvenes. Como han metido la cizaña entre Occidente y Oriente, entre los collas, los cambas, los taras, los caras, compatriotas, es la misma concepción, no se dejen engañar, es la misma concepción desde el año 2006, dividir profundamente a la sociedad boliviana en todos los temas, para que esto sea ingobernable y ellos puedan seguir en el ejercicio del poder. Pues bien, entonces, si ahora entramos al punto técnico, ya no político, ¿qué es lo que ha sucedido? Como no ha sido desde el año 2006, con la bonanza económica que hemos vivido, con Evo Morales y Luis Arce Catacora, ese dinero que ha entrado al país por los altos precios de las materias primas, los han despilfarrado y nos han endeudado de paso, estos dos personajes, no han creado las condiciones para que se generen fuentes de trabajo formales en Bolivia. Ese es el problema, porque si tuviésemos hartos, como en la isla de Alemania, que tienen un déficit de 2 millones de trabajadores, es diferente la situación. Aquí no hay fuentes de trabajo formales. Pues bien, ¿qué significa eso? Que esta idea que te van a revisar y van a ver si eres apto todavía para trabajar. Yo otra vez pregunto, doña Rocío, ¿qué médicos van a hacer ese trabajo? ¿Los egresados de Cuba? O los de 70. ¿No? Deben ser los únicos que hay en el país, los egresados de Cuba, que han sido formados como comisarios políticos y muy pocos Ojalá que en el instituto, otra vez el personal, ojalá que en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional estén profesionales de alto nivel y no sean aprendices de brujo como los que hemos tenido en el tema del litio. Pues bien, a ver, vamos a los datos. Coincidimos. El monto de las jubilaciones son miserables. De acuerdo. Pero ojo, 86% de los trabajadores del sector informal no tienen jubilación. Solamente tienen alrededor de 900,000 personas. Es decir, un 7%, casi 8% de la población boliviana es mayor de 65 años. Y los jubilados solamente llegan a 220,000. O sea, de los de la tercera edad, que son más de 910,000 personas, los que reciben, según los datos del INE, una jubilación son 219,000, es decir, el 24%. 76% no tienen. O sea que este debate de las jubilaciones, no se hable que aquí se está pensando en los más pobres. No, los más pobres no tienen jubilación. Tú que nos estás escuchando, compatriota, que no tienes jubilación, que estás en el sector informal, esta ley a ti no te interesa porque a ti no te va a beneficiar ni te va a perjudicar. Otro elemento. Estamos en una situación muy interesante porque la población boliviana, de más de 15 años a 64 años es alrededor del 63%, o sea, un porcentaje alto de gente que podría estar trabajando, aportando para sostener las jubilaciones de los viejos. Pero ¿qué pasa? No tienen trabajo.
El MAS ha fomentado el trabajo informal. Y eso lo sabemos, ha fomentado. Por eso vean, y después va a venir mi propuesta, ¿en manos de quién está la explotación de oro? En el sector informal, en sus cooperativas, en sus militantes que están metidos en esas cooperativas del oro. Y en esa dirección va a ir mi propuesta, porque hay que ser propositivos, aunque no quieran reconocernos esto, ¿no? Entonces, al no haber fuentes de trabajo y al hablar del famoso aporte solidario, claro, es fácil hacer un aporte solidario cuando no es con tu dinero. Hacer propaganda del gobierno, vamos a hacer un aporte solidario. ¿Cuánto dinero está dando el gobierno para ese aporte solidario? Yo quiero saber. No está dando nada. Nada. ¿Cuánto aporte el Estado? Y dice, para el aporte solidario voy a dar tanto por ciento, tantos millones de dólares. Doña Rocío, hágame el favor. He investigado, no hay. Ahora, si he investigado mal, páseme la información, le voy a agradecer. ¿Ya? Pues bien, ¿qué propuesta yo hago? La propuesta que yo hago es la siguiente. Señores, en este momento del país están saliendo 3.000 millones de dólares por concepto de explotación de oro. Y eso es lo que se ha registrado oficialmente. Y lo que sale de contrabando, por lo menos debe ser un 20 a 30 o 50%. Pues bien, y esa explotación de oro, ¿en manos de quién está? De las cooperativas mineras del MAS. Empresas ilegales aliadas a empresas chinas y colombianas que están destruyendo el medio ambiente en nuestros ríos amazónicos. ¿Cuál es mi propuesta? Que esa explotación de oro pase a manos de empresas legalmente establecidas, que paguen impuesto, que paguen los sueldos y salarios de acuerdo a la Ley General del Trabajo, que no contaminen en forma tan excesiva como están haciendo, y de ese dinero se destine íntegramente para todos los viejos de este país. No solo para ese 24% que tiene sus aportes, sino para el 100% de los viejos de más de 65 años. Entonces, una vez que se haga eso, recién comenzaremos a ver si se cambia o no se cambia la ley, ¿no? Porque la ley vigente es la ley masista del año 2010. Y ahora otra vez el MAS nos quiere embaucar planteando un nuevo proyecto de ley, haciendo modificaciones para que ¿quién va a hacer ese aporte solidario? Los trabajadores, no el MAS ni el gobierno en manos del MAS. Muchas gracias a don Julio Alvarado. Tenemos todavía brevemente un tiempo bastante corto para hacer algunas puntualizaciones en este segundo punto. 3 minutos a lo sumo, por favor, por participación para completar algunas ideas en este segundo punto. Empezamos con usted, señora Rocío Molina. Sí, rápidamente, no hay mucho que decir porque no hay mucho que comentar. El tema era sistema de jubilación en el país, proyecto de ley de modificación de la ley de pensiones. Se ha hablado de todo, desde el fracaso de el sistema. Se ha defendido a las AFPs, eso me ha parecido realmente inédito, que los fondos de capitalización deberían ser parte nuevamente de ese monopolio privado que se ha llamado más de 224 millones de dólares en este país y que no ha aumentado un peso, que el fondo de cotización individual es un éxito y que hay que darle a los privados. O sea, realmente estamos congelados en el tiempo. Ni siquiera en Chile ya funciona. En el mundo, ustedes son investigadores, investiguen los fondos individuales. Se ha demostrado en el mundo que son un fracaso. Y tampoco, no sé, sería bueno investigar si es que el Estado debería dar dinero para el fondo de pensiones de las personas. ¿No es cierto? Creo que el Estado da toda la plataforma y ahí está la gestora. Es más, la gestora nos ha quitado un montón de comisiones que nos cobraban las AFPs a quienes cotizamos, ¿no es cierto? Y no es cierto que el sector informal, amiga y amigo que nos está escuchando, haya sido una herencia del MAS. Todos sabemos, y quienes hemos vivido y quienes estudiamos historia, sabemos que desde 1980 y desde el cierre, además de las
minas y todo el proceso neoliberal ha provocado obviamente el sacar a la gente a las calles, ¿no? Entonces hay que hablar con consistencia, con conocimiento, no siendo tan apocalíptico, y creo que el tema del que debíamos haber hablado es justamente esta ley de pensiones. ¿Es buena? ¿Es mala esta ley de pensiones? Considero que se está dando avances, he ponderado el hecho de que haya un fondo solidario, porque yo veo que hay gente que todavía recibe desde el anterior sistema y que recibe realmente salarios, no en este caso salarios, sino jubilaciones dignas. Y sí deberíamos emitir un debate en torno a esto, en torno al tema de la jubilación y si realmente esta ley corresponde y responde a las demandas de necesidad de una jubilación digna y solidaria para todos los bolivianos y bolivianas. Y obviamente si se considera que el sector informal no está previsto, ¿cuál es la propuesta? No hay propuesta. O sea, se habla de que el Estado invierta, digamos, ¿no? El Estado no puede invertir dinero para dárselo a los jubilados. No sé, estoy bien confundida, porque están planteando que hayan empresas privadas que ingresen a generar dinero para dárselos a los jubilados. Pero bueno, me imagino que esas propuestas a través de la Asamblea Plurinacional se pueden gestionar y enriquecer el debate. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señora Rocío Molina. Don Joshua Bellot, para cerrar este segundo punto del programa. Gracias, José Luis. Bueno, nadie defendió a las AFPs y nos dicen aquí en sala que se llevaron más de 200 millones de dólares y el gobierno les ha regalado 105 más y a la otra empresa le va a regalar 120 más, por si acaso, ¿no? ¿Por qué no le han querido pagar 13 millones de dólares a esas empresas? Ellos querían pagar 105 millones de dólares más los otros 120, 225 millones de dólares. Eso quiere el gobierno. Prefirió pagar más, o va a pagar más de 200 millones a pagar, digamos, 20 millones de dólares. Esos son los negocios que hace el gobierno. Por eso, no es que haya defendido a las AFPs, es que no quiero que el gobierno toque mis aportes, pero bueno, ya lo ha hecho, ya está la gestora. Sí, incluso preferiría eso, a que se hagan ricos tres políticos. No. Bueno, el Estado supuestamente es de todos, pero los que se enriquecen son tres políticos, ¿no? Ese es el modelo económico y político planteado por el MAS. Ellos se creen el Estado porque son superpoderosos y se creen dioses, y los demás no sirven. Los demás están ahí solo de relleno. No hay bolivianos, solo hay una casta, solo hay una oligarquía que se beneficia de estos negocios. Y lamentablemente los bolivianos permitimos esto. Por eso hacemos las cosas mal. Datos: la informalidad del 2005, 64%. El 2023, más de 85%. Por supuesto, siempre ha habido informalidad y 64% ya era muy elevado. Este gobierno, peor, ha incentivado a que haya muchos más informales. ¿Por qué? Porque se han gastado la plata. Muchos dicen ha habido un auge. Mentira, nunca ha habido un auge en Bolivia. Lo que pasa es que había mucha plata que entraba del gas y había que gastarla, despilfarrarla, malinvertirla, y claro, eso generaba actividad económica. Y en el mercado decían, hay platita, las personas tienen platita, entonces me están comprando mis productos. Claro, tanta plata, y no han hecho nada para cambiar la situación. Y repito, lo que tenían que hacer era generar o propiciar la generación de riqueza. Necesitábamos fábricas para producir, todos para producir, no el gobierno, no otra vez la casta, no la oligarquía. Eso no es generar riqueza, porque el gobierno nos quita el dinero para malinvertirla y encima tener empresas públicas a pérdida. Y lamentablemente el sistema de pensiones es una fábrica de pobres, porque tienes un ingreso y luego tu jubilación es el 25 o el 35% de lo que tenías por ingreso. ¿Quién va a querer jubilarse en esas condiciones? Ni burros que seamos. Nadie, es imposible que ocurra eso. Y la idea de Julio me parece interesante. Los recursos naturales tienen que servir de manera directa a la gente, porque los dueños de los recursos naturales somos todos los bolivianos y no los que nos gobiernan. Ellos han utilizado el gas, lo han despilfarrado, lo han depredado y ahora no vamos a tener gas. Es irresponsable. Antes de que nazca el litio lo han matado y claro, ya no hay las condiciones ahora porque el sodio es una mejor tecnología. De $60,000 la tonelada de litio ahora está costando 10,000 o un poquito más. Y ahora quieren tomar las cosas en serio y hacer las cosas bien, cuando el +1 es idéntico al +2. No hay ninguna diferencia.
No podemos confiar en este gobierno y por suerte todos ya están de acuerdo en que el modelo político y económico implantado por el MAS se ha acabado. Pero también se ha acabado el ciclo del MAS, porque la gente se ha dado cuenta que lamentablemente se han enriquecido con nuestra plata. Repito, la han mal invertido, la han despilfarrado y los resultados los estamos viendo hoy en día. Por eso el nivel de conflictividad ha subido muchísimo, va a seguir subiendo, por eso van a haber más marchas, por eso van a haber más huelgas. Primero porque las autoridades han perdido, o mejor dicho, la ciudadanía ha perdido totalmente la credibilidad hacia las instituciones y hacia las autoridades. Espero podamos propiciar un cambio el 2025, porque no podemos seguir entregando el país en manos de estos pocos que nos gobiernan y sus amigos. Muchas gracias, don Joshua Bellot. Cerrando este segundo punto, don Julio Alvarado, por favor, adelante. Bueno, la distinguida señora Rocío Molina quiere retornar a las épocas de Dante Escobar, ¿sí? Y por si acaso a los jóvenes que no saben quién es Dante Escobar, fue aquel que asaltó los fondos de jubilación cuando estaban en manos del Estado. O sea, ya tenemos experiencia. O sea, no es que vamos a descubrir la pólvora y que ahora los que están administrando la gestora son personajes de otro planeta. No, están cometiendo los mismos errores y posiblemente vamos a ver los mismos delitos a futuro porque están violando la ley. En la gestora ya debería haber habido un directorio, no hay nadie. Hay una persona que dirige ahí todo. Eso es respetar la ley, eso es Estado de Derecho, eso es defender a los jubilados. No, discúlpenme, compatriotas, se tornudan en esto. ¿Quién? Transparencia. ¿Quién sabe lo que está pasando en la gestora? ¿Dónde está la información que deberían dar? ¿Por qué no empiezan a cumplir la ley los de la gestora? Pues bien, entonces como quieren retornar a la época de Dante Escobar, están por el buen camino. Ese camino, el que ha iniciado el gobierno con la gestora, vamos a llegar a las mismas situaciones de Dante Escobar. Ahora, si no entienden la propuesta, otra vez, en facilito. ¿Quién se beneficia de la explotación del oro? Los dueños de las cooperativas mineras que son masistas. Esos son los que se... ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto tienen esos? Oficialmente han exportado el año pasado, compatriotas, siéntate bien, estamos debatiendo aquí una jubilación de 800, de 1,000 bolivianos, de 2,000 bolivianos. Estos jóvenes del MAS se han llevado 3,000 millones de dólares cada año. ¿Te das cuenta tú la riqueza que tiene el MAS, los militantes del MAS en sus manos? Y después dicen que se ocupan de los pobrecitos. Entonces, ese dinero, ¿cuánto pagan de impuestos las cooperativas mineras? No llegan a pagar 70 millones de dólares. Entonces, ¿qué negocio? Tú vas y compras mañana un medicamento, te vale el medicamento 100 y tú estás pagando 13 bolivianos por lo menos de impuesto. Estos que sacan oro no pagan eso. No pagan ni el 2% de lo que sacan. ¿Eso es correcto? Por eso mi propuesta es quitarles a las cooperativas mineras ese negocio del oro. Ese negocio del oro, además que es ilegal, porque ellos no deberían aliarse con empresas chinas y colombianas como lo están haciendo. Y no deberían destruir el medio ambiente como lo están haciendo con el mercurio en los ríos de la Amazonía. Entonces, que allí entren empresas formalmente establecidas. Yo sé que al MAS no le gusta lo que es formalmente establecido, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen pues de un sector ilegal, como es del sector cocalero del Chapare. Ese es su inicio. Por eso lo legal, el respeto a la ley, el respeto a la norma, no tiene sentido para ellos. Para nosotros sí. Los que defendemos la democracia, que se respete la ley. Y todos tenemos que respetar. Entonces, a través de ese negocio de 3,000 millones de dólares al año, se puede financiar jubilaciones, no voy a decir dignas, pero jubilaciones que no sean tan miserables como las que existen en la actualidad. Muy bien. Y para todos los bolivianos.
para todos, no solo para un 24%, sino también para el otro 76% que no tiene jubilación en este momento. Muy bien, vamos a irnos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Y este tiene que ver con un tema importante. Se vincula sobre lo que ha ocurrido recientemente, un acuerdo que se ha generado precisamente entre el gobierno y los representantes de la Central Obrera Boliviana sobre el incremento salarial. ¿Cuál será el efecto? Porque hay quejas de distintos sectores productivos, empresariales, de la pequeña y microempresa. Por un lado, porque dicen no, es insostenible, la economía está mal. Pero de otro lado, también desde las bases de algunos otros sectores de los trabajadores se dice es muy poco el porcentaje que se ha planteado porque el costo de vida ha subido más, se lo siente a diario. Bueno, son criterios y posturas encontradas. Y por la premura del tiempo vamos a solicitarles a nuestros invitados, por favor, en tono simplemente de reflexión, a 3 a 4 minutos a lo sumo, por favor. Señora Rocío Molino. Muchas gracias, nos apasionamos, así que me hace una ceñita para que deje hablar. Bueno, yo quiero sí ponderar el incremento salarial. Efectivamente, los empresarios han lamentado y dicen, bueno, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Vamos a cargar esto al costo de los productos y qué sé yo. Pero se ha demostrado en los últimos años y bajo el modelo económico que cuando no se han hecho incrementos salariales, tampoco ha bajado la inflación, digamos, ¿no? Y existe una inflación controlada. Creo que el incremento, en este caso, tiene un efecto redistribuidor. O sea, los trabajadores, ese puchito que van a recibir de incremento, en este caso, por ejemplo, el 5.85%, 138 bolivianos, lo van a gastar en Bolivia. Y lo van a gastar obviamente en servicios e insumos que son necesarios para la familia. Hablamos de beneficiar a un salario mínimo, a quienes ganan menos, ¿no es cierto? Y esos 138 bolivianos van a ir directamente a poder ir a comer un pollito y beneficiar a esa pollería, que obviamente es un empresario, pequeño empresario, emprendedor, comprar un pantalón, un blue jean para los hijos, un medicamento, es decir, es un efecto de redistribución de los recursos que te genera y de alguna forma te dinamiza. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el programa Consume lo Nuestro, que te abre la posibilidad, obviamente, de comprar productos que sean hechos en Bolivia y fortalecer esta producción nacional. En muchos años se ha cuestionado el incremento salarial que va a generar desempleo, dicen los amigos apocalípticos. ¡Qué barbaridad! Van a tener que echar a la calle a un montón de gente. Bueno, a lo largo de los incrementos salariales que se han realizado en los últimos años, no se ha visto este fenómeno. Es más, se ha visto un incremento de nuevas empresas. Actualmente existen 379.274 empresas hasta el 2023 en Bolivia. Nuevas, el 2023 se han abierto 17.000. Y aquí me parece muy interesante analizar el tema de los emprendedurismos. Es decir, estas 17.000, el 70% son jóvenes que están comenzando a hacer empresa. Y ustedes me dirán, bueno, pues ese joven que en el restaurante ha puesto un restaurante y ha contratado una mesera, no va a poder sustentar este incremento de 138 bolivianos. Pero el efecto multiplicador de la economía va a permitir que ese restaurante pueda vender un poquito más. Entonces, el incremento salarial permite dar mayor acceso a la salud, a la educación, a los trabajadores, que también permite incrementar la productividad de la fuerza laboral. Entonces, creo que esas voces agoreras de que se ve la gente a la calle, ya las escucho hace muchísimos años. Va a ir la gente a la calle, se van a cerrar empresas y vemos un efecto contrario. Es más, impuestos nacionales, el 2023 ha aumentado en un 17% el tema impositivo. Entonces creo que este salario mínimo va a beneficiar a los que menos ganan, con esos 138 bolivianos, y un haber básico del 3% para los trabajadores legalmente establecidos. Entonces me dirán, pero en Bolivia la mayoría son de economía informal. Así es, pero esa economía informal se va a ver alimentada también con ese trabajador que tiene el incremento salarial y que puede comprar a ese vendedor de la calle, a esa juguera,
puede de alguna manera dinamizar la economía. Estoy tratando de ser bien breve, José Luis. Muchas gracias, señora Rocío Molina. Tiene la palabra don Joshua Berto. Gracias, José Luis. Julio nos hablaba de las cooperativas, ¿no? Me imagino que las cooperativas han hecho un convenio con las empresas chinas y colombianas. Como no es contrato, está bien, ¿no? Claro, Yo estoy comenzando con una broma porque con las disculpas de Rocío me ha espantado todo lo que acaba de decir. Realmente me ha espantado porque los datos nos dicen todo lo contrario. ¿Hay un efecto redistributivo? Sí. Los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Ese es el efecto redistributivo de los aumentos salariales que ha hecho el gobierno durante varios años. Yo mismo he publicado un estudio estadístico matemático con los datos del segundo aguinaldo del 2015, por ejemplo, para ver la diferencia entre un año y el otro. ¿Y cuál ha sido el efecto de ese segundo aguinaldo? Más desempleo, se han deteriorado las condiciones de empleo, además se han reducido los salarios de los formales, de los que tienen más altos salarios, en un 9% se han reducido después de un año, de los medianos en un 6% y de los que tienen salario más bajito se ha reducido en 3%. Todos han reducido su salario. Por eso ha aumentado la población informal, porque el MAS, con su discurso político, nos ha dicho, hay que aumentar los salarios de las personas. Pero los que estudian economía, sabemos que cuando el salario que es estipulado por decreto por el gobierno está por encima del salario real del mercado, es como un salario mínimo. Y el salario mínimo crea desempleo. Eso sabemos por economía básica. Y muchos dirán, no, usted es neoliberal. Pero los datos nos dicen exactamente lo mismo. A ver, la generación de riqueza en el país del 2010 al 2022, 123%, así ha crecido el PIB. Pero con los precios. Con la inflación ha crecido en 123% hasta el 2022, del 2010 al 2022. Pero el PIB real, el crecimiento en físico, lo que producimos, ha solamente crecido en 53%. La inflación ha sido un 70%. Ahí está la inflación controlada que nos decían. 70% del INE, por supuesto. 70% de inflación en el INE. Así es, del 2010 al 2022. La remuneración media, y miren esto para que vean cómo se cumple la teoría económica, la remuneración media anual entre el 2010 y el 2022 ha crecido en 21%. Entonces el poder adquisitivo de los salarios ha caído en un 50%. Lo que compro hoy con mi salario es la mitad de lo que compraba el 2010. El salario mínimo, según el gobierno por decreto, ha crecido en 380%. Pero lo real ha crecido en 21%. Ahí está, ha creado desempleo y la productividad del capital en 60%. ¿Por qué digo la productividad? Porque los salarios deben crecer de acuerdo a la productividad y no de acuerdo al decreto político del gobierno. El gobierno ha creado el desempleo, el gobierno ha promovido la inflación y ante todo el gobierno ha promovido pobreza. Por eso el Banco Mundial en su último informe nos ha dicho que la pobreza media ha aumentado en Bolivia del 28% al 36% entre el 2012 y el 2022. Todo lo que ha hecho el gobierno ha sido para destruir a la empresa. Y cuidado con esos datos de empresa. Las empresas SRL del 2010 al 2022 han decrecido del 28% al 19% y son las empresas medianas. Las empresas sociedades anónimas del 2% al 1%, o sea, se han reducido a la mitad. Y las empresas unipersonales, que en realidad son consultores en un 90%, ha crecido del 69% al 80% con datos del CEPREC. Dejen de mamarnos, por Dios, dejen de empobrecer a la gente, dejen de destruir la economía del país. Debemos pensar en un nuevo país, una nueva visión, con nuevas personas renovadas, porque ha llegado la hora de cambiar. No tenemos otra salida, estamos yendo al despeñadero y este modelo político y económico instaurado por el MAS es mentiroso y encima se ha aprovechado de los más pobres durante muchos años. Gracias a Panamericana. Muchas gracias, don Joshua Bellot. Para finalizar, don Julio Alvarado. Bueno, tengo que cambiar mi discurso, porque ya me lo han leído.
Que parece que lo trae No. escrito. No, todo escribo yo, todo lo escribo. A ver, aumento salarial, mi hipótesis, y la voy a comprobar en 2 minutos. Aumento salarial para los masistas. Ese es el aumento salarial. Voy a hablar brevemente de los absurdos económicos. Con el aumento salarial se incrementa la demanda interna. Eso ya está demostrado. Venezuela, Cuba y todos ellos nos han demostrado en qué ha terminado eso. Segundo, consumo de productos bolivianos. Va a haber harto consumo. Por lo visto, doña Rocío, yo le invito un fin de semana, venga conmigo al mercado. Y ahí va a ver que lo que acaba de decir no tiene nada que ver con la realidad. ¿Dónde compra la gente? Busca lo más barato, ¿no? Quiere papas, las más baratas. ¿Y sabe de dónde vienen las papas? Del Perú, no de Bolivia. Quiere fruta. No estoy hablando yo de productos de lujo. Fruta. ¿Y si usted sabe de dónde viene la fruta? De Chile, de Argentina, del Perú. ¿No? O sea, eso que van a comprar la producción nacional no tiene asidero. No tiene asidero. Y si se va a comprar un blue jean, como usted decía, el blue jean lo va a comprar un blue jean chino. No de producción nacional, por el precio. Primer elemento. Otra vez, y yo sé que no les gusta que hable del sector informal, pero en Bolivia hay 6.750.000 trabajadores, según el INE, hasta diciembre del año pasado. De esos, 5.800.000 están en el sector informal, que no van a recibir. Y usted dice, van a recibir. No. Los masistas con ese dinero se van a ver partidos de fútbol a España, por ejemplo, ¿no? Entonces no consumen los masistas acá, sino o se van a comprar productos de marca, ¿no? No la industria nacional. Debe haber Entonces, sí. Por eso, hagamos un estudio, saquemos la foto, lo que consume el masista, y ahí vamos a ver. ¿Qué significa sector informal? Sin ingreso fijo, sin fuente de trabajo segura, sin seguro de salud, sin aporte a la jubilación. Es decir, los que van a recibir este incremento salarial, estimado compatriota, son 950.000 personas, el 14%. De esos, 600.000 están en el aparato estatal. De esos 600.000, 2/3 partes son masistas. Y el resto, los que están en el sector privado, en las empresas privadas, son los que están afiliados a la COP. O sea, ¿a quién va a beneficiar este aumento salarial? ¿No? Por lo tanto, este aumento salarial dice que beneficia a los más pobres. La COP dice que ha luchado por los trabajadores. Falso, ni el gobierno ni la COP se han ocupado. No hay en ese decreto o en esas decisiones y en los decretos desde el año 2006 una mención a ti, trabajador del sector informal. ¿Qué te han dado el 1 de mayo cada año el gobierno del MAS desde el 2006? Nada. Entonces, este aumento salarial, ¿para quién va a ser? Para los demás. Por eso quieren crear, pues ahora, 130 nuevas empresas estatales para dar empleo. ¿A quiénes? ¿Van a dar a profesionales altamente calificados? No, ya hemos visto en el litio quiénes trabajan. ¿Quiénes están trabajando en la gestora pública? Y podemos dar N ejemplos. Esas son pegas para el MAS y no para ti, que te ganas el pan nuestro de cada día con el sudor de tu frente en una economía informal que a nivel mundial, para terminar, a nivel mundial la economía boliviana es la economía más informal del planeta Tierra. Gracias a quienes, al gobierno del MAS. Muy bien, hemos sobrepasado las expectativas en el tiempo del programa. Vamos a agradecer de esta forma, amigos de todo el país. Llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. A la señora Rocío Molina como analista, también a Joshua Bellot, investigador, también al analista Julio Alvarado. Ellos han estado participando precisamente en este fin de semana, abordando los distintos temas que hemos planteado. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso.
Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.